Hace 10 años, en un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el derecho de las personas en situación de calle a ser asistidas adecuadamente por el Estado. Con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, Sonia Kisber Castro, una mujer inmigrante, pobre y madre soltera de un hijo pequeño con discapacidad, logró visibilizar la ineficacia de las políticas públicas del gobierno porteño destinadas a la vivienda como respuesta a la exclusión social. En la causa Kisber Castro, la Corte Suprema ordenó al gobierno local que garantizara a Sonia y a su hijo, que se encontraban en situación de calle, un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas, así como la solución permanente a su necesidad habitacional. Esta causa fue una de las muchas en una sucesiva generación de litigios con relación al derecho a la vivienda por parte de personas vulnerables desde ya. Entonces, cuando ocurre lo de Kisber Castro, en realidad es una, por lo menos, al menos entre 47 causas que casi te diría que simultáneamente se presentaron. Pero en el 2001 habíamos hecho 103 amparos. Después sucedieron 10.000, 6.000 amparos, sí, te lo podría decir claramente. Estamos hablando de un periodo que va desde el año 2000 hasta el 2012, o sea que fueron justamente 12 años. Y además de una buena cantidad de causas extrajudiciales, es decir, que no llegaron a configurar una acción judicial. Entonces, ¿por qué fue emblemático en definitiva? Porque lo tomó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dictó el fallo, que es la sentencia conocida el día 24 de abril de 2012. La interpretación que hace la Corte del derecho a la vivienda, basándose y fundándose justamente en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cambia definitivamente, no porque nosotros no los enunciáramos, los mencionáramos y porque los tribunales de la ciudad los ignoraran, pero al ser colocados por la Corte Suprema de Justicia como un sistema, una de las fuentes en el sistema de fuentes que reconoce la Corte. Esto no quiere decir que el tema fuera novedoso. Desde cualquier momento casi de la historia, el tema de la vivienda y sus dificultades estuvo presente. El derecho a la vivienda sí tiene un contenido, que es el derecho a vivir en un lugar donde una familia, un grupo familiar, sobre todo está pensando en un hogar, pueda vivir en libertad, en paz, no es solamente el cobijo sobre la cabeza de quienes allí están, y llevar adelante su plan de vida, su proyecto de vida. Desde ya los subsidios, por principio, no son el modo de satisfacer con carácter de estabilidad y permanencia el derecho a la vivienda. Ahora, ¿cuál es la manera de conseguirlo? Bueno, en la causa Kisber Castro, justamente lo que tiene de interesante es que la Corte se ocupa de definir esto. No te va a decir, tiene que ser una casa de adobe, tiene que ser una casa de armadillos o tiene que ser una casa con un piso de tales características, porque esos son características arquitectónicas. Acá te dice, mejor dicho, está por ejemplo, en la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están los requisitos para que una vivienda sea adecuada. Tiene que ser accesible, tiene que ser asequible, tiene que ser higiénica, no debe tener hacinamiento, etc. Hay una serie de condiciones y requisitos que determinan que eso es una vivienda adecuada. A partir de esta consideración, ¿qué dice la Corte? La Corte dice que del sistema de fuentes de la Constitución de la local y de la Constitución nacional se desprende que en la Ciudad de Buenos Aires se reconoce el derecho al acceso a una vivienda digna. Vivienda digna, como dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y que por eso a Sonia Kisber Castro, que es una persona con un grado elevado de vulnerabilidad junto a su hijo Jordi, que es un niño que nació con una discapacidad prácticamente crónica y no evolutiva, que no evolutiva quiere decir que no va a tener un pronóstico mejor. Entonces, dada su condición de excepcional gravedad también, le correspondía que el gobierno de la ciudad le garantizara un alojamiento con condiciones edilicias adecuadas a la patología del niño. Y segundo, decía, sin perjuicio de su inclusión en un programa actual o futuro para otorgar estabilidad y permanencia con relación a la vivienda. O sea,
era una solución extraordinaria. Un quiebre que significó que se dictara una ley en la ciudad que de alguna manera adopta todos estos criterios de la Corte, que el Tribunal Superior de Justicia se adecua, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que está marcando que después, sabiéndolo o no sabiéndolo, todos los operadores jurídicos ya están imbuidos de esta concepción. Que se haga todo bien, no, de ninguna manera, no está todo bien, para nada, si no, no habría la cantidad de demandas y de litigios que seguimos sosteniendo con el gobierno de la ciudad por el derecho a la vivienda insatisfecho. La sentencia de la Corte planteaba un tema de progresividad en el cumplimiento de los derechos y que las cláusulas constitucionales eran, a partir de este fallo, operativas en materia de vivienda. Lo cierto es que la respuesta institucional del gobierno de la ciudad a través de los años ha sido regresiva. Y cuando decimos regresiva, lo que queremos decir es que a medida que fue pasando el tiempo y se complejizó la situación en la ciudad, y podríamos hacer solamente mención a lo que está sucediendo a partir de la pandemia y de la pospandemia, lo cierto es que los recursos presupuestarios que la ciudad está aplicando en materia de soluciones habitacionales ha tenido una merma importante, y no solamente una merma en general, sino en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de compromisos legales que el gobierno asumió a través de leyes de urbanización en barrios populares. A partir de Kiesbert Castro, la actividad del Ministerio Público de la Defensa vinculada a la situación habitacional de nuestros asistidos en condiciones de vulnerabilidad adquirió un ritmo y una velocidad muy importante. De hecho, la cantidad de casos en los cuales nuestros defensores concurrieron a los tribunales a solicitar amparos habitacionales y soluciones dignas en materia de vivienda fueron numerosísimos. El estado actual de las cosas en materia de vivienda en la ciudad es sumamente complejo. Nuestra idea es profundizar como eje de gestión el tema habitacional en la ciudad, siempre en una mirada de ampliación de derechos, de ampliación de garantías y asistiendo a las familias en condiciones de vulnerabilidad con una mirada integral de la defensa. O sea, esta mirada integral tiene que ver, tratar de ayudar a las familias en todo sentido, y es un compromiso que nosotros mantenemos y que queremos fortalecer.